Bueno, hola a todos. La idea de este video es ver el ejercicio que se planteó en el segundo parcial de 2024, que no solamente es la compilación de la función, sino que es programar una función recursiva, luego compilarla y luego hacer tres ejercicios relacionados a el consumo del stack, la cantidad de nodos que puede tener la lista, etcétera. Entonces, un poco la idea es ver todas esas partes. En principio nos explican más o menos cuáles son los elementos con los que vamos a trabajar, que es una lista doblemente encadenada que tiene nodos que tienen un dato y dos punteros, uno hacia el nodo anterior y otro hacia el nodo siguiente, ¿sí? Nos piden programar una función en alto nivel que devuelva el puntero al primer nodo que no cumpla una condición que la chequea una función que se asume dada, que es esta verify, ¿sí? Que recibe el dato del nodo y devuelve un char, supongo 0 o 1, según si ese dato cumplió o no la condición. La condición para nosotros es transparente, pero debemos usar esa función en nuestra función, ¿sí? Así que vamos a hacer esa función en alto nivel primero, que tiene que ser recursiva, y en el caso de que todos los nodos cumplan la condición, retorna un puntero nulo o vacío, ¿sí? Que en 886 sería retornar 0, básicamente. Así que vamos a programar esta función que devuelve un puntero de tipo nodo, tiene este nombre, y recibe el puntero actual, o sea, el que estamos analizando, y la dirección a la cual yo voy a buscar. Que en el caso de que sea 0 es hacia adelante y en el caso de que sea 1 es hacia atrás. Es un poco contraintuitivo, pero bueno. Direction, y vamos a programar esta función. En particular, tenemos que verificar si el nodo que estamos analizando es o no nulo, o sea, lo que se diría el caso base, así que vamos a chequear si actual es nulo, ¿sí? En el caso de que sea nulo, probablemente indica que, salvo que la llamada inicial sea nula, pero si no, indica que yo recorrí toda la lista doblemente encadenada en la dirección que se me indicó y no encontré ningún nodo que no cumpla la condición, sino que todos los nodos cumplieron la condición. En este caso la letra nos dicen que en dicho caso debo retornar nulo, así que vamos a retornar nulo en ese caso. Y en el caso contrario es donde vamos a verificar la condición de el dato del nodo, ¿sí? Ya que tenemos la garantía de que el nodo no es vacío, vamos a verificar usando esta función de verify si el dato del nodo, o sea, actual dato, data, perdón, se llama, en inglés, es verificado. En el caso de que sea verificado, tengo que seguir buscando en mi lista doblemente encadenada hasta encontrar un nodo que no lo cumpla, ¿sí? Como la función debe ser recursiva, lo primero que voy a chequear en realidad es si dirección, que es el dato que yo estoy recibiendo, es 1 o es 0. Así que en el caso de que direction sea 0, lo que tengo que hacer es retornar el valor, o sea, el puntero que me devuelva la llamada hacia, digamos, la llamada a la misma función en el nodo hacia adelante, ¿sí? O sea, me dicen que en el caso de que dirección sea igual a 0, ¿sí? Tengo que seguir buscando mi lista doblemente encadenada hacia adelante y en el caso de que sea 1 hacia atrás. Entonces, como me obligan a utilizar recursión en esta función, es equivalente a que en el caso de que mi nodo actual cumpla con la condición, bueno, voy a devolver qué es lo que pasa con la función llamada con el nodo siguiente, ¿sí? En el caso de que sea 0, el nodo hacia adelante, y en el caso de que sea 1, el nodo hacia atrás, ¿sí? O sea, eso es un poco cómo funciona la recursión en el caso de esta función. Así que lo que voy a retornar es la llamada a esta misma función, que acá es la recursión, pero no voy a mandar el mismo nodo que tengo actualmente, sino que voy a mandar el puntero hacia el nodo siguiente, que como direction es 0, tengo que mandarle el de hacia adelante, que sería el next, ¿ok?
y la dirección es la misma, no cambia, así que la dejo igual. ¿Sí? En caso contrario, es que direction es igual a 1, entonces lo que vamos a hacer es hacer la misma llamada, pero la búsqueda no la vamos a hacer con el nodo que está adelante, sino con el nodo que está atrás, ¿tá? Porque direction es 1. Así que la llamada es idéntica, pero no lo voy a hacer con el next, sino con el prev, si no me equivoco. ¿Tá? Y la dirección de vuelta no cambia. ¿Sí? En el caso de que el nodo no cumpla la condición, significa que estoy en el nodo que justamente no cumple la condición y es lo que tengo que devolver. Así que en este caso lo que tengo que hacer es devolver actual. ¿Sí? Entonces con eso quedarían cubiertas todas las posibilidades y todos los ifs y todos los else quedan cubiertos. Así que no daría ningún error y con eso queda entonces digamos, programada la función de encontrar el nodo en alto nivel, que ahora lo que nos van a pedir en la parte B es compilarla en 8086. Bueno, ahora nos piden entonces compilar esta función que hicimos recién en Assembly 8086. Tenemos que asumir que esta función de verify fue implementada, ¿sí? Y funciona bien y devuelve en principio la parte baja de algún registro, o sea, devuelve un byte únicamente porque se supone que al devolver un char devuelve únicamente un byte. Nos dicen que los parámetros se reciben y retornan en el stack, así que primero vamos a ver cómo se ve findNode, porque en realidad la función de verify asumimos que está todo bien, no nos interesa cómo es que, cómo es que devuelve sus parámetros, asumo que está todo bien, así que nada más nos preocupamos de la que hicimos recién. Y como recibe los parámetros en el stack, tenemos que asumir que, teniendo un montón de cosas acá abajo, vamos a pushear el desplazamiento de nuestro nodo, ¿sí? El desplazamiento en el segmento ES. Luego la dirección, ¿sí? Siempre tengo que pushear cosas de 2 bytes, así que aunque la dirección sea de 1 byte, eh, voy a estar desperdiciando, por así decirlo, la parte alta de algún registro, pero en principio tengo que pushear los 2 bytes, aunque yo solamente utilice uno. Y después, al hacer la llamada, evidentemente me queda la dirección de retorno implícita. Y en principio nada más. Cuando hacemos la llamada entonces, vamos a compilarlo. FindNode proc. Y como siempre vamos a utilizar bp. Así que vamos a pushear bp para recuperarlo luego. Vamos a moverle el sp. Sí, o sea, tenemos el sp acá. Y vamos a usar bp para movernos en el stack. La dirección de retorno está en bp más 2. La dirección en la que nos movemos está en bp más 4. Y el desplazamiento en bp más 6. ¿Sí? Así que lo primero es verificar si este desplazamiento que nos dieron es o no nulo. Así que vamos a hacer una comparación entre... Bueno, me voy a dejar un espacio para después pushear registros. Que capaz que lo más inteligente es pushear bx primero, que lo vamos a utilizar para el nodo. ¿Sí? Podríamos usar si, di o bx, pero en realidad creo que lo más conveniente va a ser bx en este caso. Y vamos a moverle a bx el desplazamiento, que está en bp más 6. ¿Sí? Y en este caso vamos a comparar bx con 0. ¿Sí? Y otra cosa que voy a hacer es reservarme un registro, ¿sí? En el que voy a almacenar el desplazamiento que posteriormente voy a devolver. ¿Sí? Yo devuelvo un puntero en alto nivel en assembly, lo que significa es que devuelvo un desplazamiento dentro del segmento ES en este caso. Así que voy a utilizar AX, por ejemplo, para almacenar el desplazamiento que después voy a devolver. ¿Sí? Porque por más que yo después no pueda hacer direccionamiento indirecto con AX, sí, puedo usar SI, DI, digo, no pasa nada. Pero nada más lo voy a utilizar para devolverlo, ¿sí? O sea, cuando termine la ejecución de este procedimiento, lo voy a colocar en el stack de forma tal que luego en esta misma función o en otras que después programe más gente, no sé, yo pueda levantarlo utilizando BX, SI, DI y pueda acceder al mismo, ¿sí?
pero voy a usar AX porque después no voy a acceder a memoria utilizando ese registro. Lo voy a utilizar nada más como un registro único donde yo almaceno el desplazamiento que voy a devolver en todos los casos. Cosa que después cuando llegue al final en esta función no tengo que programar un montón de etiquetas, sino que voy a tener una única etiqueta retornar que voy a devolver lo que está en AX. ¿Sí? O sea, la idea es que en el programa lo que voy a devolver siempre lo manejo con AX. ¿Sí? Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es comparar bx con 0, que es el equivalente a comparar el puntero con nulo, ¿sí? Y en el caso de que sea nulo, lo que voy a hacer es directamente hacer un jump a retornar, ¿sí? Es decir, que en el caso de que en efecto bx sea igual a 0, voy a hacer un jump a retornar. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es retornar a x. ¿Esto qué requiere? Que yo, acá arriba, por ejemplo, haga un XOR de AX con AX, ¿sí? Esto hace que AX sea igual a 0, ¿ok? Que en el caso de que BX, o sea, el puntero actual, sea nulo, lo que voy a hacer después en retornar es retornar AX, entonces el valor que tiene AX en este momento es 0, entonces no voy a tener ningún problema, ¿sí? En el caso de que no sea nulo, voy a continuar con la ejecución del programa y voy a seguir modificando el valor de AX, pero lo importante acá es que cuando yo tome este salto a retornar, en el caso de que en efecto actual sea nulo, yo lo que voy a estar retornando es 0, o sea, nulo, ¿sí? Así que bueno, vamos a continuar con la ejecución del programa, lo que sería el else, ¿ok? Que requiere que verifiquemos el dato del nodo, ¿sí? O sea, el actual data, ¿sí? Como nos dicen que las funciones reciben y retornan parámetros en el stack, lo que yo tengo que asumir es que esta función de verify, como la etiqueta que nos dan en el ejercicio, solamente recibe el dato, ¿sí? Y devuelve 0 o 1 en principio, lo que voy a hacer es pushear directamente lo que a mí me interesa, o sea, ES en BX, ¿sí? Nos dicen que la lista está en el segmento ES y nos dicen que data es el primer elemento del nodo, ¿sí? Lo que quiere decir, pasa que en este ejercicio no dice el dibujito, pero lo que quiere decir es que en alguna posición del segmento ES está almacenado el dato, ¿sí? O sea, esto que dice data. Después, si le sumo 2, va a estar almacenada el desplazamiento del nodo previo, y si le sumo 2 más, va a estar almacenado el desplazamiento del nodo siguiente, ¿sí? Pero si a mí me dicen que el nodo está en el desplazamiento bx dentro de ES, entonces con hacer ES en bx yo estoy accediendo a este elemento de acá, que es el que yo, o con el que yo quiero hacer la comparación, o con el que yo quiero llamar, mejor dicho, la función de verify, ¿sí? Así que con pushearlo, en principio, me bastaría con llamar a esta función, ¿sí? Llamar a verify, y como asumo que está todo bien en esta función, yo popeo el resultado de verify, ¿sí? En este caso voy a utilizar otro registro auxiliar para eso, por ejemplo CX, o sea, popeo CX, y a mí en realidad el resultado de CX, ¿qué es lo que pasa? CX está dividido en CH y en CL. Asumo que el resultado se me cargó en esta parte, ¿sí? En la parte de CL, que es de un byte, ¿sí? La parte de CH no me interesa, puede tener cualquier cosa, lo que tenía previamente en el registro CX. No me interesa, puedo hacer un XOR de CH con CH y después hacer las comparaciones contra CX, o directamente después puedo hacer las comparaciones contra CL, ¿sí? O sea, es lo mismo, ¿sí? O sea, con esta sentencia acá de XOR CH-CH pondría la parte alta de CX en 0, entonces únicamente me interesaría CL. O sea, al analizar CX estoy analizando CL, digamos, implícitamente, pero en realidad lo más coherente, creo, en este caso, lo que menos trabajo toma es directamente hacer las comparaciones contra CL, ¿sí? Es decir, que ahora tengo que verificar qué es lo que pasó, o sea, qué valor tiene CL, así que voy a comparar CL con 1, ¿sí? O sea, 1 significa que se cumplió la condición, y yo sé que en el caso de que CL no sea 1, ¿sí? O sea, sea 0, es decir, que no se cumplió, yo tengo que retornar el nodo, ¿sí? O sea, tengo que retornar bx, porque es el desplazamiento del nodo, o sea, tengo que retornar bx.
Entonces lo que voy a hacer es, antes de esta comparación, lo que voy a hacer es moverle a AX BX, ¿sí? Entonces yo sé que en el caso de que CL sea igual a 0, es decir, que sea distinto de 1, pasa que como tiene dos valores no hay como mucho misterio. En el caso de que CL sea distinto de 1, o sea igual a 0, yo lo que voy a retornar es AX, que es BX, ¿sí? Entonces directamente hago el salto a retornar, ¿sí? Pero en el caso de que CL sea en efecto 1, yo tengo que volver a hacer la llamada a findNode, o sea, tengo que hacer la recursión. Y acá es donde tengo que analizar la dirección en la que yo me estoy moviendo, ¿sí? Yo esto no lo había contemplado, pero vamos a tener que usar otro registro más. Vamos a usar DX, creo que es lo que tiene más sentido. De hecho voy a cambiar esto así me queda en orden, porque después si no es más complicado. Uso DX, entonces lo que vamos a hacer es moverle a DX lo que está en BP más 4, si no recuerdo mal, ahí está, que es direction. Y acá es lo mismo que pasa con CX, ¿sí? Porque, claro, DX es un registro de 2 bytes, pero lo que devuelve la función de, perdón, la dirección que yo puse en el stack al hacer la llamada inicial es char, no es un short, así que nada más estoy aprovechando la parte baja de DX, así que me interesa lo que está en DL para hacer la comparación con 0 y con 1 para ver hacia dónde me muevo para hacer la llamada recursiva, hacia dónde me muevo en la lista, ¿sí? Así que las comparaciones las voy a hacer con DL, ¿sí? Y lo voy a comparar con 0, por ejemplo. Y en el caso contrario voy a hacer un salto a lo que sería, vamos a ponerle atrás a la etiqueta, porque en el caso de que direction sea 1 tengo que ir hacia atrás en la lista, así que me voy a poner una etiqueta para después hacer la llamada recursiva hacia atrás. Pero en caso contrario, es decir que DL sea en efecto 0, lo que tengo que hacer es la llamada pero con actual next, ¿ok? Como nos dicen que se pasan por el stack los parámetros, lo que voy a hacer es pushear por la definición del encabezado de la función, tengo que pasar el nodo que voy a analizar, que en este caso es el desplazamiento del nodo next, ¿sí? Así que vamos a pushear bx más 2, si no recuerdo mal, o 4, no me acuerdo. Sería el next, o sea 4, ¿sí? Por el dibujo acá yo estaría pusheando si esto es bx, ¿sí? Para yo poder acceder al desplazamiento del nodo next, ¿sí? Tengo que acceder a ES en bx más 4, así que pusheo eso, pusheo ES en bx más 4, ¿sí? Y pusheo la dirección en la que yo estoy buscando, ¿sí? Que es dx. Lo almacené en dx, pusheo bx. Podría pushear bp más 4 también, capaz que es también correcto, así que vamos a hacer eso. Y llamo a findNode, ¿sí? ¿Sí? Y voy a popear el resultado en AX, ¿sí? Porque si yo popeo el resultado en AX, de vuelta, esta función se supone que me devuelve el puntero en alto nivel, sería el puntero hacia el nodo. En assembly lo que me devuelve es el desplazamiento dentro del segmento ES del nodo, ¿sí? Puede ser 0, pero es en principio el desplazamiento del nodo al que digamos no cumplió la condición. Entonces, si yo almaceno este desplazamiento en AX, después simplemente haciendo el salto a la etiqueta que voy a hacer después, que es retornar, puedo retornar AX, ¿sí? Bien, este es el caso hacia adelante. El caso hacia atrás lo voy a programar ahora, pero es muy similar. En este caso lo que tengo que pushear no es el desplazamiento del nodo siguiente, ¿sí? O sea, el que está en más 4, sino que tengo que pushear el que está en más 2, ¿sí? Que es el previo. Así que vamos a pushear eso, bx más 2. Y de vuelta tengo que pushear direction, eso no cambia, así que vamos a pushear lo que está en bp más 4. Y hago la llamada a findNode. ¿Sí? Una vez hice la llamada, voy a popear el resultado en AX, por lo que explicaba recién. Y no hace falta que haga ningún salto porque ahora directamente voy a saltar a retornar. ¿Sí? Se supone que el resultado está en AX y está correcto, así que lo que vamos a hacer es reorganizar el stack para que quede todo bien. Me voy a pasar cómo está el stack ahora mismo.
¿sí? O sea, hay unos cuantos valores acá arriba, pero en principio se ve algo así. El stack pointer no está acá. Bien, pero el stack se ve de esta forma, ¿sí? Ahora a lo que yo quiero llevar el stack es a algo de esta forma, ¿sí? O sea, que yo tenga la dirección de retorno y que yo tenga el resultado, o AX, ¿está? Porque lo estaba almacenando todo en AX, perfecto, tengámoslo acá en AX, ¿sí? Y acá tenga el resto de mis valores, ¿sí? Lo que quiere decir que yo tengo que llevar la dirección de retorno hacia acá abajo y tengo que pushear lo que está en AX acá, ¿ok? Así que vamos a hacer eso, vamos a mover a BP más 6 lo que está en AX, ¿sí? Y vamos a, ahora que ya me deshice lo que estaba en AX, puedo volver a usar AX como registro auxiliar. Voy a mandarle lo que está en BP más 2, ¿tá? Que es la dirección de retorno. Este es el resultado. Y lo que voy a hacer ahora es mover a BP más 4 a X, ¿sí? Y con eso ya llevé mi stack a algo de esta forma, ¿sí? O sea, tengo la dirección de retorno duplicada, tengo BP y tengo más registros acá arriba, ¿sí? Así es como se ve el stack en este momento. Lo que voy a hacer ahora es recuperar los registros que utilicé, que los había puesto en orden, así que primero popeo DX, después popeo CX, después popeo BX y finalmente popeo AX, popeo BP, cosa que ahora mi stack se ve de esta manera, y lo que tengo que hacer, como mi stack pointer está acá, lo que tengo que hacer es sumarle 2 al stack pointer, ¿sí? Al sumarle 2 al stack pointer, mi stack pointer pasa a estar acá, esto es como que se descarta o queda pronto para ser sobrescrito por otras ejecuciones de programas. Y cuando yo haga ret, lo que va a pasar es que me va a quedar el stack pointer apuntando a X, que es mi resultado, y por tanto me va a quedar correcto. O sea, cuando yo haga el pop de cualquier registro después de haber llamado a esta función, voy a estar popeando en efecto el resultado correcto que lo venía almacenando en AX, ¿sí? Y con esto entonces queda compilada en 8086 la función de findNode. Bueno, pasemos entonces a responder la parte C, que nos piden determinar la cantidad máxima de nodos que puede tener la lista. En la letra nos dicen que los nodos están almacenados, o la lista está almacenada en el segmento ES, así que en particular tenemos que asumir que tenemos la totalidad del segmento ES para utilizar únicamente con el propósito de almacenar la lista. Y en particular tenemos que ver, bueno, cuánto espacio ocupa cada uno de nuestros nodos, ¿sí? O sea, el nodo contiene un short y luego dos short más, si se quiere, que son los desplazamientos. Los desplazamientos se asume que son de 2 bytes. Así que en total cada nodo ocupa 6 bytes, ¿sí? Y la división más obvia sería, bueno, entonces puedo almacenar 64 KB sobre 6B, ¿sí? Pero en esta función lo que estamos asumiendo en la parte más de arriba es que los punteros nulos, ¿sí? O sea, el nulo es la dirección 0 de memoria, ¿sí? O sea, que cuando yo tengo un puntero nulo es que estoy referenciando el desplazamiento en 0. Lo que quiere decir que tengo una dirección menos, el direccionamiento es de a byte, entonces el byte 0, o sea, ES en 0, se asume que es el puntero nulo, ¿sí? Entonces esa es una dirección que yo no puedo utilizar para almacenar un nodo y por tanto el resultado es 64 kilobytes menos 1, ¿tá? Que es esta dirección de acá, sobre 6 bytes. ¿Tá? Y esto evidentemente hay que, no sé si da un resultado con coma o no, supongo que sí, pero evidentemente quiero la parte baja porque no puedo redondear hacia arriba. Sí, esta es la cantidad de nodos que yo puedo almacenar en el segmento ES. Bueno, en la parte D nos piden determinar el consumo máximo de stack para una lista de n nodos. Sí, nos dicen que Verify consume k palabras, o sea, son 2k bytes, ¿tá? Internamente. Entonces, acá lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es el consumo de cada una de las funciones, ¿sí? En principio, la función que nosotros programamos, findNode, utiliza
Primero, siempre hay 2 bytes implícitos de instruction pointer, que es la dirección de retorno que se pushea implícitamente cuando yo hago la llamada. Después tengo los parámetros que recibo son dos, ¿sí? Son el nodo, o sea, el puntero al nodo y la dirección. Tengo que asumir que son de 2 bytes, por lo que había explicado al principio que por más que yo después me interese únicamente la parte baja de la palabra, tengo que pushear los 2 bytes en el stack, así que son 4 bytes de parámetros, ¿sí? Por esos dos parámetros, cada uno tiene 2, entonces son 4 en total. Y después tengo que ver cuántos registros yo utilicé, o sea, cuántos registros al principio, ¿sí? Pusheé. En particular pusheé en BP, AX, BX, CX y DX, o sea que son 5, cada uno ocupa 2 bytes, así que tengo 10 bytes de contexto o de parámetros, de registros, perdón. ¿Sí? Son los bytes que utilizo para después poder preservar el contexto, ¿sí? Así que en total mi función de findNode utiliza 16 bytes, ¿sí? Ahora vamos a ver verify. Verify utiliza, ya que recibe un short, va a recibir 2 bytes de parámetros. Bueno, primero 2 bytes implícitos de IP, esto no cambia nunca, todas las funciones utilizan 2 bytes de instruction pointer. Después tengo 2 bytes de parámetros, ¿sí? Y tengo además los 2K bytes que utiliza internamente, que uno asume que son bytes de registros, ¿sí? La letra no nos especifican, pero bueno, son 2 por K, ¿ok? Así que en total son 2K más 4 bytes, ¿sí? Ahora es cuando tengo que determinar el consumo máximo en algún momento del stack para una lista de n nodos, ¿sí? Lo intuitivo es decir, bueno, el peor momento es cuando estoy en la ejecución número n más 1, porque ¿qué es lo que pasa? Por cómo está programada esta función, ¿sí? Yo tengo que ejecutar esta función n más 1 veces, ¿sí? Siendo n la cantidad de nodos, para poder llegar a un resultado, porque ¿qué es lo que pasa? Imagínense que yo tengo 2 nodos, simplemente, ¿tá? Y empiezo la ejecución del programa acá con dirección igual a 0, es decir, que voy hacia adelante. Después acá tengo nulo, ¿sí? Lo que va a pasar es que yo voy a llamar la función para este nodo de acá. Imagínense que cumple la condición. O sea, imagínense que en este caso todos los nodos cumplen la condición. O sea, este nodo y este cumplen la condición. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cumple la condición, entonces voy hasta este nodo. Y este nodo también cumple la condición. O sea que voy hasta este nodo. O sea, son 3 llamadas. Pero sin embargo, este nodo es nulo, ¿sí? Entonces, por cómo está programada la función, en el caso de que sea nulo, directamente retorno nulo. Eso quiere decir que yo no llamo a la función de verify, ¿sí? Pero sin embargo, digamos, sí acumulé 3 llamadas a findNode, ¿sí? O sea, en el caso de que haga n más 1 llamadas, ¿sí? Lo que estoy utilizando son n más 1 por 16 bytes en el stack. Esto porque verify limpia los registros una vez termina su ejecución. ¿Sí? O sea, yo no estoy anidando en mi ejecución de findNode original, no estoy anidando llamadas a verify. Lo que sí puede pasar es que cuando hago n llamadas, o sea, estoy en el nodo, en el ejemplo que habíamos visto, estoy imagínense, en este nodo, en el nodo n, con n igual a 2 en este caso. Acá sí estoy haciendo la llamada a verify. ¿Y qué es lo que pasa? Verify utiliza 2K más 4 bytes. ¿Sí? O sea, si 2K más 4 es mayor a 16, ¿sí? Entonces digamos, esa llamada va a consumir más bytes que si hago la llamada n más 1 veces. Porque en este caso voy a hacer n llamadas, o sea, estoy acumulando el consumo de n llamadas, o sea, esto es n por 16 bytes. Y le tengo que sumar el momento, o sea, le tengo que sumar los 2K más 4 bytes de la llamada a verify,
Sí, es decir, el consumo máximo estaría en, digamos, en este momento. Sí, o sea, el momento previo al que voy a hacer la llamada hacia el último nodo de la lista, que sería nulo en este caso. Entonces esas son como que las dos posibilidades, o sea, dependiendo de si 2k más 4 es mayor a 16, que es probable que lo sea o no, no lo sabemos. En ese caso, digamos, en el caso de que 2k más 4 sea mayor a 16, la llamada más, digamos, que más consumo requiere es esta. Pero en caso contrario, la llamada que más bytes utiliza en el stack es esta. Sí, entonces, en definitiva, la respuesta a esta pregunta no es una sola, sino que va determinada por el máximo entre n más 1 por 16 y 16n más 2k más 4. ¿Sí? Y bueno, y con eso entonces queda respondida la parte D. Bueno, en la parte D entonces nos piden calcular el número máximo de nodos para poder ejecutar correctamente la función independientemente del caso. Esto es un poco combinar las partes C y D y ver cuál de, bueno, esas condiciones es más restrictiva y, digamos, nos va a determinar la cantidad máxima de nodos que podemos tener. En la parte C vimos que cada nodo ocupaba 6 bytes. ¿Sí? Lo que quiere decir es que si tengo n nodos, yo voy a estar ocupando 6n bytes dentro del segmento. ¿Sí? Y en la parte D lo que vimos era que esto venía determinado por el máximo de 16 por n más 1 y 16n más 2k más 4. ¿Sí? Cualquiera de estos números, sea cual sea, esto depende del valor de k, cualquiera de estos dos números es mayor, ¿sí?, a 6n, ¿sí? O sea, solamente 16n es mayor a 6n, así que en este caso siempre es mayor la restricción de la parte D, o sea, es más restrictiva la parte D que la parte C, lo que quiere decir que el tamaño máximo o el número máximo de nodos que yo puedo tener en mi lista va a ir determinado por esta restricción. Y en particular, como todos los segmentos en 8086 son de 64 kilobytes, o sea, esto incluye el segmento del stack y el segmento ES, o sea, todos, lo que tenemos que hacer es plantear una especie de ecuación en donde n es el valor que vamos a hallar, k se supone que es un parámetro, ¿sí?, en el cual vamos a intentar hallar ese valor de n, el cual hace cumplir esta inecuación, es decir, que el consumo que yo estoy haciendo en el stack sea menor a los 64 kilobytes de los cuales yo dispongo en el stack. Sí, con eso entonces queda resuelta la parte E y con eso queda resuelto todo el ejercicio que se planteó en el parcial de 2024.